funcionó, ¿no es cierto? Sí. Los compañeros, Ricardo Romero empieza a aceptar a los demás compañeros que están uniendo a la sesión, por favor. Muy bien, ya aceptamos a todos. Entonces ya están terminando el semestre ustedes. Bueno, Sí, ya estamos, bueno. Acá en la UAM son semestres y estamos en la semana 8 de 11, entonces próximamente. Ah, está bien. Ujú. Bueno, doctor Marco, cuando usted quiera empezar. Ok. Bueno, entonces, pues antes que nada, pues quiero darle las gracias al doctor Maldacena, ¿sí? A nombre de la coordinación de la licenciatura en física de nuestra universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Iztapalapa, por haber aceptado la invitación, ¿sí? Para dar esta plática en el seminario de alumnos de la licenciatura en física. Realmente estamos muy complacidos y agradecidos de tenerlo como nuestro ponente invitado en esta ocasión. Todos sabemos el trabajo que ha realizado a lo largo de varios años y pues el impacto que ha tenido en distintas áreas de la física. Entonces, de nuevo, gracias por darnos esta plática. Bueno, un gusto estar aquí. Muy bien, ¿comienzo?
No, doctor Román Linares va a leer la semblanza. Ah, bueno. Ok, entonces, buenas tardes a todos los presentes. Yo voy a leer. Es un placer para el Departamento de Física tener esta tarde con nosotros al profesor Juan Maldacena. Esta es la segunda ocasión que el profesor Maldacena participa en una actividad organizada por miembros de la comunidad de la UAM Iztapalapa. Su primer visita fue en un ya lejano 1998, ocasión en que el profesor Maldacena ocupó la cátedra Carlos Greff del Departamento de Física, ofreciendo un curso de 2 semanas sobre la termodinámica de los agujeros negros desde la teoría de cuerdas. Profesor Maldacena, bienvenido nuevamente a nuestra universidad. Y permítanme leer una muy breve semblanza de nuestro invitado. Juan Maldacena es profesor Carl Feinberg en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, New Jersey, en Estados Unidos. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1968. Se graduó en el Instituto Balseiro, en Argentina, en 1991. Recibió su doctorado en la Universidad de Princeton en 1996. Inmediatamente fue nombrado profesor en la Universidad de Harvard hasta el año de 2001, año en que se incorporó a su institución actual. Sus intereses en investigación incluyen la teoría cuántica de campos, la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas. Entre otros temas, ha estudiado y encontrado relaciones entre los sistemas cuánticos y la gravedad. El profesor Maldacena es miembro de la National Academy of Science, de American Academy of Arts and Science y la Third World Academy of Science, entre otras. Los premios obtenidos por el profesor Maldacena incluyen el premio Danny Heinemann, el premio Dirac, la medalla Einstein, la beca MacArthur y el premio de Física Fundamental. Profesor Maldacena, a nombre del profesorado y muy en especial del alumnado, quienes organizan este evento, todos ellos del Departamento de Física de la UAM, agradecemos su generosidad en compartirnos parte de sus resultados en investigación este día con nosotros. Lo escuchamos con atención y muchas gracias. Bueno, muchas gracias y un gusto estar ahí nuevamente en la Universidad de Iztapalapa. Recuerdo hace muchos años, más de 20 que estuve por allí, por 2 semanas. Así que, bueno, ahora, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Hoy hablaremos sobre ciertos túneles en el espacio-tiempo y su relación con el entrelazamiento cuántico. Si quieren interrumpirme para hacer preguntas, pueden hacerlo. Entonces hablaremos de unas configuraciones raras del espacio-tiempo y de su interpretación. Esa va a ser la idea de la charla. La relatividad general está relacionada con la geometría del espacio-tiempo. La relatividad general está basada en la idea de que el espacio-tiempo es curvo. En muchas situaciones la geometría se deforma solo un poco y la topología, o sea, la forma del espacio-tiempo es parecida a la del espacio de Minkowski. Es básicamente la misma topología que el espacio de Minkowski. Hoy hablaremos de espacio-tiempos con topologías más interesantes. Primero, describiremos qué está permitido y qué está prohibido, de acuerdo a las leyes de la física, y hablaremos de los túneles que se pueden atravesar y de los que no se pueden atravesar. Y luego hablaremos de la relación entre estas configuraciones y los agujeros negros, y también el entrelazamiento cuántico. La idea de que el espacio-tiempo pueda tener algún tipo de túnel o conexiones entre lugares lejanos es una idea bastante vieja. Esta es un dibujo que hizo Wheeler en 1966, donde se imaginaba que las partículas cargadas eran tales que las líneas de flujo entraban por un pequeño tubo y salían por otro, donde estaba la partícula con la carga opuesta. Pero bueno, uno puede considerar estos túneles independientemente de las cargas, y uno se puede preguntar si existen o no. Entonces, primero hablaremos de los llamados túneles atravesables. A veces se llaman wormholes en inglés, se dice wormholes, quizás lo han escuchado por ese nombre. Yo aquí lo traduje como túnel. Lo que tenemos es un espacio-tiempo plano. Acá vamos a hablar solo de las dimensiones espaciales. Además de estas dimensiones está la dimensión del tiempo.
bueno, nada muy especial pasa con la dimensión del tiempo por ahora. Entonces la idea es que tenemos, en una región del espacio hacemos un pequeño agujero y le conectamos una especie de manguera, un túnel, que lo conecta con otro punto quizás lejano del espacio. Cuando uno hace esta conexión, la distancia que uno tiene entre estos dos lugares a través del túnel puede ser menor o mayor que la distancia que tenemos en el espacio ambiente. ¿Sí? Esta configuración tiene una topología, lo que llamamos una topología no trivial y distinta de la del espacio plano, porque en esta configuración hay una curva. Si uno se imagina una curva que atraviesa este túnel y le da la vuelta, primero yendo por el túnel y luego regresando por afuera, esta curva es una línea que no se puede hacer más pequeña, no se puede contraer completamente, mientras que en el espacio plano cualquier línea cerrada se puede contraer hasta un punto. Y eso como que demuestra que es una topología distinta a la del espacio plano. Como dijimos, el tiempo que uno tarda o la distancia a través de este túnel puede ser mayor o menor que el tiempo que tarda en ir entre estos dos puntos. Uno tarda en ir entre estos dos puntos. Vamos a tomar la velocidad de la luz igual a 1, o sea que cuando hablamos de distancias es lo mismo que hablar de tiempos. Cuando hablamos del tiempo en atravesar el túnel es el tiempo visto desde alguien de afuera, que se queda afuera. O sea que uno manda una partícula en t igual a 0 aquí, y uno ve a qué tiempo, desde el punto de vista de afuera, la partícula emerge del otro lado del túnel. Y la idea es que puede emerger antes que un tiempo d o a un tiempo mayor que d. Entonces los que vamos a llamar los túneles de ciencia ficción, que aparecen en los libros de ciencia ficción, etc., son túneles en donde el tiempo que se tarda yendo por el túnel es menor que la distancia d. También uno puede imaginarse una geometría de esa forma, de manera tal de que esta distancia es muy corta y uno sale aquí en un tiempo muy pequeño. Estos túneles de ciencia ficción son problemáticos, ya que violan el principio de que ninguna señal puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. O sea, uno puede decir, bueno, no violan este principio localmente en ningún punto del espacio, sin embargo, lo violan en un sentido más global. Y combinado con la relatividad especial, o sea, si podemos mover las dos entradas del túnel, también nos permitirían viajar al pasado, y esto da lugar a paradojas como la de matar al abuelo, etc. Y además implican una especie de violación del principio mismo sobre el que se basa la relatividad general. O sea, la relatividad general se basa en la idea de que hay una velocidad máxima para la propagación de señales. Esta es una base de la relatividad especial, y luego en base a eso hacemos la relatividad general. Pero después, si hubiera estas geometrías que nos permitieran viajar más rápido que la luz en el espacio ambiente, uno violaría el principio sobre el cual basó la teoría. Pero ciertamente estas son geometrías posibles. Uno puede, matemáticamente tienen sentido como geometrías, y uno se puede preguntar si pueden existir o no. Algo importante es que la relatividad general no permite geometrías arbitrarias. Hay un requisito adicional, que son las ecuaciones de Einstein. O sea, cualquier geometría tiene que obedecer las ecuaciones de Einstein, y las ecuaciones de Einstein nos dicen que la curvatura es igual a la densidad de energía. O sea, en ecuaciones, esta es la forma de la ecuación que nos dice que ciertas curvaturas son iguales al tensor de energía-impulso. Pero nos podemos preguntar por qué no podemos diseñar una distribución de materia tal que el tensor de energía-impulso sea tal que sea igual al lado izquierdo. O sea, si uno comienza con una cierta geometría, como la geometría C del túnel, uno puede calcular estas curvaturas y nos va a dar algo, y después uno se puede decir, bueno, me imagino arreglar una distribución de materia de manera tal de que dé lugar a esa geometría. Pero eso no es posible porque hay condiciones de positividad de la energía. O sea, la energía no podemos tener energías negativas. O más precisamente, no podemos tener que ciertas componentes del tensor de energía-impulso sean negativas. Estas se llaman las componentes nulas en las direcciones más, bueno, a veces más y menos, esas son en las direcciones a lo largo de rayos de luz. Y estas componentes tienen que ser mayores que 0. Físicamente lo que está diciendo esto es básicamente que la energía menos el momento tiene que ser mayor que 0.
Para teorías clásicas, estas componentes son siempre positivas. Por ejemplo, para un campo escalar tenemos una expresión así, la derivada masa al cuadrado. Para el campo de Maxwell también tenemos una expresión similar. Entonces, no cualquier cosa está permitida. Y esta condición, si tuviéramos solo la física clásica, directamente esto nos prohibiría este tipo de túneles. Tratemos de entender un poco mejor por qué. Hay unos teoremas que se llaman los teoremas del enfoque de los rayos de luz, que dicen que la energía positiva enfoca los rayos. Más técnicamente esto se llama la ecuación de Raychaudhuri, que es básicamente una de las componentes de la ecuación de Einstein. Es la componente de la ecuación de Einstein en esta dirección más, en las direcciones de los rayos de luz, de light directions. Entonces lo que ocurre, estos teoremas nos dicen que si tenemos rayos de luz que inicialmente se propagan paralelos, se deberían enfocar. O incluso si están desenfocados, tienden a enfocarse. Entonces fijémonos qué pasa con los rayos de luz que vienen, digamos un par de rayos de luz que inicialmente son paralelos y entran a este túnel. Como vienen desde lejos, están entrando al túnel, se están acercando y se están enfocando un poco. Pero después cuando salen del otro lado del túnel, las direcciones esas se expanden y los rayos de luz se desenfocan. Por lo tanto, como la energía positiva solo puede enfocar los rayos, tiene que haber un poco de energía negativa aquí en el medio para desenfocar los rayos. O sea que concluimos simplemente por la forma de la geometría que debería haber energía negativa en esta región. Aquí. Muy bien. Pero de acuerdo a la física clásica no puede haber energía negativa, por lo tanto no pueden existir estas configuraciones. O sea, la conclusión es que la relatividad general clásica, con materia clásica, no permite este tipo de túneles o wormholes. Pero es importante que en la mecánica cuántica la energía puede ser negativa. Acá vemos como, de hecho, hay unas fuerzas de Casimir que se dan debidas a fluctuaciones de los campos cuánticos que pueden ser negativas en algunas regiones. Y fuerzas parecidas tienen que ver con las fuerzas de Van der Waals, por ejemplo. Son el tipo de fuerzas que permiten a este tipo de animales pegarse a las paredes o, en este caso, a un vidrio y desafiar algunas de las ideas clásicas que podemos tener de la gravedad. Permite esto construir los túneles. La energía puede ser negativa, pero sin embargo, la energía total a lo largo de todo un rayo de luz debe ser positiva. O sea, si uno se imagina un rayo de luz en el espacio-tiempo y uno calcula la componente del tensor de energía-impulso en la dirección de este rayo de luz, uno encuentra que podría ser negativa en algunas regiones, pero tiene que ser positiva en otras regiones, de manera tal de que la integral a lo largo del rayo de luz sea positiva. Esta es una condición que creemos que debe ser cierta. Por supuesto, no hay ningún contraejemplo. No es un teorema completamente probado, pero sí se probó en algunos casos. Por ejemplo, para teorías libres se puede probar en básicamente cualquier espacio. Después en teorías teorías interactuantes fue probada para cualquier teoría relativista en el espacio plano. Y es altamente probable que esta condición sea cierta. Y lo que dice es lo siguiente. Es una condición que es cierta no para cualquier rayo de luz, sino para los rayos de luz que se llaman acronales. Acronales significan que son el rayo de luz que va en la manera más rápida entre dos puntos. O sea, pongámosle que tenemos un punto aquí y otro punto acá. Están unidos por este rayo de luz y no podemos ir más rápido entre estos dos puntos de ninguna otra manera. O sea, estos dos puntos no pueden estar separados por una curva temporal, o sea, una curva que no sea nula. Eso es lo que significa acronal. En forma intuitiva, simplemente que es el rayo de luz que va más rápido entre las regiones asintóticas o las regiones lejanas que cualquier otro rayo de luz que vaya entre las mismas regiones. Muy bien.
Y esto, simplemente esa condición, implica que estos túneles de ciencia ficción también están prohibidos en la mecánica cuántica. Y la razón es la siguiente. Si tenemos uno de estos rayos de luz que nos permite viajar por el interior, ¿sí? De manera más rápida que por el exterior, entonces estos rayos de luz son los más rápidos en este espacio. Y como son los más rápidos, se debería cumplir la condición esa de energía positiva. Y vimos que si tenemos energía solamente positiva, simplemente la integral, simplemente que la integral sea positiva, nos dice que no se pueden estos rayos enfocarse y luego desenfocar, porque el enfoque total que tienen estos rayos es proporcional a la integral del tensor de energía-impulso, y por lo tanto, si toda la integral es positiva, no podemos tener el tipo de comportamiento que tenemos en esta geometría. Por lo tanto, están prohibidos los que nos permiten viajar a velocidad mayor que la velocidad de la luz en el ambiente. Pero no necesariamente si este tiempo que llevara a viajar a través del túnel fuera mayor que d. En ese caso, no están prohibidos. Al menos esta condición no lo prohíbe. Entonces la conclusión es que los principios básicos de la relatividad y la mecánica cuántica implican que la energía total es positiva, y junto con la relatividad general esto prohíbe este tipo de túneles. Y son principios muy básicos. Es interesante que haya esta conexión entre la causalidad y la positividad de la energía en la mecánica cuántica. Nos dice que de alguna manera la gravedad y la mecánica cuántica son buenos socios. A veces la gente habla de materia exótica, materia que está fuera del esquema de la mecánica cuántica relativista. Pero este tipo de materia, primero que todo, nunca fue visto y viola los principios básicos de la física que fueron enunciados hace mucho tiempo. O sea, estas propiedades son ciertamente ciertas para el modelo estándar de partículas elementales, pero se espera que también lo sean para cualquier otro tipo nuevo de partículas que se descubran. Y muchas de estas nuevas partículas se han descubierto desde que se enunciaron estos principios. Estos principios se enunciaron al principio del siglo XX y se descubrieron muchas nuevas partículas. Por ejemplo, el bosón de Higgs, la última partícula, también respeta estos principios. Se espera que las partículas de la materia oscura, que todavía no han sido detectadas, también lo respeten. Y usualmente en las películas de ciencia ficción, quiero enfatizar esto un poco más, hay un teórico o una teórica que está enfrente de un pizarrón derivando fórmulas. Pero las fórmulas que tenemos hoy en día no nos permiten, nos dicen que están prohibidos. No vamos a descubrir cómo hacerlo de una manera teórica. Si se descubre cómo hacer esto es porque se va a ver un descubrimiento experimental fenomenal que dice que los principios de estos más básicos que creemos ahora que son básicos de la física no son ciertos. Sin embargo, estos principios permiten un tipo de túneles, permiten otro tipo de túneles, los túneles no atravesables. Ahora vamos a hablar un poco sobre ellos. Son un cierto tipo de túnel que depende del tiempo, varían en el tiempo. Son geometrías en el espacio-tiempo completo. De hecho, aparecen en la solución más sencilla de la relatividad general, que es la solución de Schwarzschild. Esta es una manera de representar la solución de Schwarzschild. Schwarzschild encontró la solución más sencilla, esféricamente simétrica, de las ecuaciones de Einstein en el vacío. O sea, esta solución no tiene materia en ningún lado, es simplemente una geometría, una configuración del vacío, posible del vacío, donde localmente no hay energía. Es distinta, por supuesto, al espacio plano. Este dibujo aquí es una pequeña representación de esta geometría, en donde ignoramos las direcciones de la esfera. O sea, no estamos dibujando aquí las direcciones de la esfera, la solución es esféricamente simétrica. En cada punto de esta geometría hay una esfera de un tamaño finito. La esfera se hace de tamaño igual a 0 en esta región que se llama la singularidad. Entonces, la dirección horizontal básicamente representa la dirección radial y la vertical es una dirección temporal, o sea, del tiempo. Pero esa geometría en estas dos dimensiones la hemos deformado de manera tal de representarla, es una geometría curva, por supuesto, pero la deformamos de manera de representarla en el espacio plano de la pantalla y la hemos rescaleado también, de manera tal que las distancias que están muy lejos se representan aquí
se han transformado en una región finita. Esta región de la derecha corresponde a la región muy distante de la solución. Cuando nos acercamos, si tomáramos un tiempo dado en la solución, esta dirección azul significa la geometría espacial para un tiempo determinado. Esa geometría tiene la forma de un espacio de R3, o sea, de 3 dimensiones, el espacio euclidio en una dirección a distancias grandes, pero cuando nos acercamos al centro, en lugar de tener el origen del espacio euclidio, ese espacio se conecta con otro espacio similar que está del otro lado. ¿Sí? Tiene una geometría más o menos de esta forma. Entonces aquí lo dibujamos de 2 dimensiones, pero en realidad tiene 3 dimensiones. Esta es la geometría simplemente de esta superficie aquí. Cuando evolucionamos esto en el tiempo, esta geometría, o sea, esta es otra geometría espacial a otro instante del tiempo posterior. Lo que ocurre aquí es que la esfera aquí se hace cada vez más pequeña y la conexión entre los dos se hace cada vez más larga. Esto tiene que ver con que esta dirección se hace un poco más larga. Y este túnel se hace cada vez más angosto cuando viajamos hacia el futuro en el tiempo. Este mapa que hicimos entre las direcciones radiales y temporales tiene la propiedad de que las líneas que van a 45 grados son la trayectoria de rayos de luz. O sea que si tenemos un rayo de luz que va hacia afuera, que sale de este punto, iría una línea de 45 grados. Ahora, si tuviéramos un punto que está en esta región y sale un rayo de luz hacia afuera, ese rayo de luz se mueve hacia aquí y no logra salir, termina terminando en esta singularidad, en esta región donde la esfera se hace muy pequeña. O sea, esta es una región donde el túnel se colapsa completamente y un rayo de luz que comienza en esta región no puede ir hacia afuera. Entonces esta región del espacio-tiempo lo llamamos el interior del agujero negro. Y a esta región del exterior llamamos el exterior de un agujero negro. En este caso tenemos 2 agujeros negros que comparten el mismo interior. Estos son distintos de los agujeros negros que se forman por colapso de estrellas. En ese caso habría solo un exterior y habría materia en el interior, si no tendríamos esta geometría. Sin embargo, en esta geometría podemos imaginar esos 2 agujeros negros. Hay una geometría muy similar, donde tenemos 2 agujeros negros que están separados por una gran distancia, pero que están unidos por el interior. O sea, son tales que en la geometría cerca del horizonte está dada por este tipo de solución. Entonces, esto es una configuración posible del espacio-tiempo, y tenemos un túnel también, similar a los que habíamos hablado antes, pero distinto porque es dependiente del tiempo, y se estira y al mismo tiempo se hace cada vez más finito, de manera tal de que no podemos mandar señales de un lugar al otro. O sea, si tratáramos de atravesar este túnel, vemos que el túnel se estira y colapsa, y termina colapsando antes de que podamos salir del otro lado. O sea, con este tipo de túneles no podemos enviar señales. O sea, este tipo de túneles respeta la causalidad. Una pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué hacemos con estas geometrías? Una posibilidad es ignorarlas, y esa es la posibilidad quizás más popular. Realmente no tienen un mecanismo sencillo de formación. O sea, si tuviéramos 2 estrellas que colapsan en 2 agujeros negros, no formaríamos esta geometría. Habría materia en el interior y tendríamos 2 interiores separados. O sea que no tenemos una manera sencilla de formar esta geometría. Sin embargo, podríamos tratar de entenderlas un poco mejor. Acá cuando estaba escribiendo esto en español me lo corregía como si fuera inglés, así que va a haber alguna falta de ortografía, perdón por eso. Podríamos tratar de entenderlas mejor y vamos a regresar a este problema. Vamos a regresar a este problema pronto. Pero primero vamos a hacer otro tipo de pregunta. Nos podríamos preguntar si los túneles, si es posible tener túneles atravesables. O sea, tener túneles que podamos atravesar, o sea, topologías no triviales en el espacio-tiempo,
son posibles. Ya vimos que no son posibles si a uno le permiten viajar más rápido que la luz. O sea, estos túneles de ciencia ficción no son posibles. Sin embargo, sí son posibles si el tiempo que lleva a atravesar este túnel es mayor que el tiempo que se tardaría en viajar por afuera. O sea, podríamos tener una situación donde el túnel es en cierto sentido largo, o sea que lleva más tiempo ir a través del túnel que el tiempo que lleva a ir por afuera. Entonces, ¿son estos posibles o no? Esto vamos a ver que sí es posible y requiere efectos cuánticos, porque como vimos anteriormente, están prohibidos por la física clásica. Entonces vamos a discutir un poco este tipo de túneles. Es interesante que son atravesables, no hay horizontes en ningún lado, pero no nos permiten viajar más rápido que la velocidad de la luz. Esto es bueno en el sentido de que no contradicen ninguno de los principios de la relatividad general, pero es malo para los escritores de ciencia ficción. Pero bueno, en la física no nos preocupamos por los escritores de ciencia ficción. El tiempo que experimenta el viajero podría ser mucho menor que el tiempo visto desde afuera. O sea, está el tiempo, si uno está mirando a este objeto desde afuera, y uno manda una señal aquí adentro de este túnel, y la señal sale después de 1000 años del otro lado, ¿está bien? Podría ser que el tiempo experimentado por una persona que viaja por aquí sea mucho menor, podría ser de, digamos, 1 segundo, podría ser muchísimo menor. Esto se debe a que puede haber una gran deformación aquí, y podría haber un campo gravitatorio que nos acelera esta partícula a velocidades muy altas, y sería similar a viajar a velocidades muy altas, que causarían un efecto de retraso temporal o de gravitational redshift, etc., que haría pasar el tiempo experimentado por esta persona, lo detendría un poco, bueno, mucho en este caso, y la persona emergería mucho más joven de lo que esperaríamos. Eso es ciertamente posible. Lo podemos hacer simplemente viajando muy rápido. Estas construcciones que vamos a discutir requieren un tipo de materia especial, pero es materia que obedece las reglas de la mecánica cuántica relativista, no es materia exótica. Y ahora les voy a comentar el ejemplo más sencillo que encontramos. Es un poco complicado, pero bueno, es el más sencillo que encontramos. La teoría que tenemos que considerar es una teoría que consiste de la relatividad general de Einstein. Además, tenemos que asumir que hay un campo de gauge 1, es un campo parecido al campo electromagnético, y que tenemos fermiones cargados bajo este campo, pero sin masa. O sea, esto es parecido a los electrones, pero por el momento supongamos que no tuvieran masa. Este es el tipo de teoría que vamos a considerar, y vamos a ver que con esta teoría los vamos a poder construir. Uno podría pensar que es una teoría un poco artificial, pero este tipo de teoría sería una buena aproximación al modelo estándar de la física de partículas a distancias muy, muy pequeñas. O sea, a distancias muy, muy pequeñas podemos aproximar los fermiones como si no tuvieran masa. Y el campo este 1 podría ser el campo 1 de la hipercarga débil. O sea, el modelo estándar de la física de partículas se basa en estos 3 grupos de gauge, y podemos considerar el campo 1. Para construir la configuración vamos a comenzar con agujeros negros magnéticamente cargados cerca de la extremalidad a baja temperatura. O sea, estos agujeros negros tienen la peculiaridad de que están cargados, entonces, y tienen la masa tiene que ser mayor que la carga. Bueno, quizás vamos a decirlo de otra manera. En general, si uno considera un agujero negro bastante masivo con un poco de carga, el agujero negro en principio podría evaporarse por radiación de Hawking, etc. Podríamos ir perdiendo la masa de manera tal de llegar a una configuración donde la masa sea parecida a la carga. Ese agujero negro va a tener una temperatura muy pequeña, y uno encuentra que la geometría del agujero negro va desarrollando una especie de un tubo largo que tiene una geometría que es un espacio de 2 dimensiones, que es una 2 esfera, de un tamaño básicamente constante, y después en la dirección radial y temporal uno tiene una especie de tubo que tiene la geometría del espacio, es una geometría curva, es parecida al espacio hiperbólico, nada más que con una dirección temporal. Pero para los propósitos de esta charla, imagínenselo simplemente como un tubo largo. Entonces consideramos con 2 agujeros negros de este tipo,
con... me olvidé de decir una cosa. En el agujero negro uno tiene este tubo que es bastante largo, y aquí uno tiene el horizonte. Cuando nos acercamos más y más a la extremalidad, o sea, cuando hacemos la masa cada vez más parecida a la carga, este horizonte se va cada vez más abajo. Comenzamos ahora con un agujero negro, un par de agujeros negros con cargas opuestas, y podemos juntar juntamos estos dos tubos. Esto implica una pequeña deformación de la geometría aquí, que es en cierto sentido pequeña. Y una vez que hacemos esto, ya no tenemos más un horizonte, tenemos simplemente este tubo que se conecta de un lado al otro. Esto no es todavía una solución de las ecuaciones de Einstein. Por ahora la geometría esta tiene un solo parámetro libre, que es la longitud esta del tubo. Ahora consideramos los fermiones. Y un fermión en 4 dimensiones, en esta situación, se está moviendo en un campo magnético y da origen a Q fermiones, donde Q es la carga magnética que está cuantizada, o sea que este Q es un número entero. Da lugar a Q fermiones en 2 dimensiones, que se propagan a lo largo de la dirección radial y la dirección temporal también. Bueno, a lo largo de las líneas de flujo del campo magnético se propagan estos fermiones. Es parecido a lo que ocurre en el campo magnético de la Tierra con las partículas cargadas. Nada más que lo que estamos diciendo es que hay un nivel mínimo de energía que tiene energía cero. O sea, el nivel de Landau, son las partículas cargadas en un campo magnético, tienen niveles de energía, y para el caso de un fermión sin masa, el nivel de energía más bajo tiene energía exactamente cero. O sea que a partir de un fermión en 4 dimensiones, cada uno de estos niveles de Landau da origen a un fermión en 2 dimensiones. Entonces debemos pensar que a lo largo de cada una de las líneas del campo de flujo se propaga un fermión. Como estas líneas de flujo forman curvas cerradas yendo a través de esta región, la energía esta de Casimir puede ser, bueno, uno tiene un fermión que se propaga en un círculo, y en esa situación está este efecto de Casimir que nos dice que la energía total del sistema puede ser negativa. Y es proporcional a 1 sobre la distancia. Y proporcional al número de fermiones que tenemos, que era proporcional a la carga. Entonces, incluimos esto en las ecuaciones de Einstein, y esto nos fija el parámetro L. Tenemos una cierta contribución positiva que viene de la energía gravitatoria de formar el espacio-tiempo, y tenemos una energía negativa que viene del efecto de Casimir. Ambas dependen de L, minimizamos y obtenemos el valor de L. Y ahí determinamos completamente la ecuación, y esta ecuación es similar a resolver las ecuaciones de Einstein en esta región del tubo. Pero también tenemos que resolver las ecuaciones de Einstein fuera de la región del tubo, y fuera de la región del tubo esto parecen ser 2 agujeros negros con carga opuesta, o 2 partículas, digamos, con cierta masa y cargas magnéticas opuestas, que se atraerían. Entonces, para que no se atraigan, bueno, sí, se van a atraer, pero para que no se caigan, los podemos hacer rotar uno alrededor del otro. Entonces van a estar en órbita uno alrededor del otro, y podemos tener esta configuración que puede vivir por mucho tiempo. En principio sí, va a ir emitiendo ondas electromagnéticas y gravitatorias hasta que se junten, pero van a tener un tiempo de vida relativamente largo. El tiempo que lleva a atravesar el túnel, medido por alguien que lo ve desde afuera, es mayor que la distancia entre los dos objetos, las dos bocas del túnel, que esto lo necesitábamos para la condición de causalidad. Pero desde el punto de vista del viajero, el tiempo termina siendo parecido al radio de la esfera de estos tubos, que puede ser mucho menor que esta distancia L. Y también puede ser mucho menor que D. De hecho, es también menor que D. O sea, el tamaño R es básicamente el tamaño de estos agujeros negros vistos desde afuera. Bueno, no son agujeros negros realmente, pero el tamaño de las bocas de los túneles, que es pequeño. Hasta ahora solo mostramos que estas son configuraciones posibles, pero la verdad que no sé cómo hacerlas en formas sencillas si no estaban inicialmente presentes. Quizás en el futuro alguien va a encontrar una manera de hacerlas.
Ciertamente dije que eran soluciones en el modelo estándar, pero si uno las quisiera hacer, primero habría que formar monopolos magnéticos, después hacerlos colapsar en agujeros negros, después lograr tener dos agujeros negros que estén uno cerca del otro, sin caerse uno sobre el otro, y que formen esta configuración, que para esos dos agujeros negros sí es una configuración de mínima energía, o sea que eventualmente sí se van a formar, pero eso podría llevar mucho tiempo. O sea que simplemente estas son curiosidades de las ecuaciones de Einstein, pero no tenemos que pensar a esto como una predicción de algo que uno va a encontrar naturalmente. No creo que se formen naturalmente a través de ningún proceso sencillo. Incluso hacerlos en forma artificial suena bastante complejo. Pero bueno, los podemos usar para hacer una aplicación de ciencia ficción. Podríamos imaginarnos una versión de ciencia ficción que sea consistente con las leyes de la física. Podemos imaginar que un universo que tenga este tipo de fermiones sin masa, y podríamos hacer un conjunto de estepares que se puedan utilizar para viajar en el espacio sin envejecer mucho. O sea, sería como parecido a viajar a velocidades muy cercanas a la de la luz, en donde uno tampoco envejece. Pero con este tipo de geometrías podríamos tener, la geometría misma produce las fuerzas para acelerar y decelerar. O sea, la geometría misma nos hace caer dentro del túnel y nos frena cuando salimos del otro lado. Entonces no tenemos que gastar energía en viajar. O sea, podemos haber tenido que gastar energía para hacer esta configuración de túneles, pero para viajar a través del túnel no hace falta energía. Pero esto es simplemente ciencia ficción y es muy difícil que esto sea posible en nuestro universo. Pero en realidad, quizás el aspecto más interesante es la relación con el entrelazamiento cuántico. Entonces ahora vamos a... Hola, buenas tardes. Creo que el doctor Juan Maldacena tuvo algún problema con su conexión. Ahorita vamos a esperarlo un tiempo. Igual aprovechando de que en lo que se conecta el doctor Juan Martín Maldacena, que las preguntas van a ser media hora de preguntas y puedan escribirlas en el chat. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, Bueno, sí, ya no lo sé escuché. qué ocurrió, si fue un problema de aquí o no, pero cambié de computadora a ver si quizás así funciona mejor. No sé en qué punto dejaron de escuchar. ¿Fue hace un poquito? Por ahí me quedé hablando solo mucho tiempo, ¿no? No fue mucho tiempo, doctor, pero sí. Fue en la parte del entrelazamiento cuántico.
A ver, vamos a hacer share screen. Muy bien. Ok. ¿Me escuchan ahora? Sí, Bueno, muy bien. Entonces, como decíamos, lo más interesante es la relación con el entrelazamiento cuántico. Primero hablemos un poco más de los agujeros negros. Los agujeros negros estuvieron en las noticias recientemente por distintas observaciones, las ondas gravitatorias, la foto del Event Horizon Telescope y también observaciones del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Pero ahora vamos a hablar más que todo de los aspectos cuánticos de los agujeros negros. Estos agujeros negros emiten esta famosa radiación de Hawking y tienen una entropía que es proporcional al área. Y este tipo de cosas implican que obedecen las leyes de la termodinámica. Esto es algo bastante sorprendente, que una geometría que uno encuentra a través de resolver ecuaciones clásicas y cuantizando los campos alrededor de esta geometría, obtenemos un objeto que obedece las ecuaciones de la termodinámica. Y a partir de pensar en este tipo de ideas, se sugirió la siguiente hipótesis, que es que un agujero negro, visto desde afuera, se comporta como un sistema cuántico con S qubits, donde S es el área del horizonte. No tienen que ser exactamente qubits, pueden ser fermiones de Majorana o algo así, Majorana. O sea que cuando hablamos de ese qubit simplemente estamos diciendo la dimensión del espacio de Hilbert que es necesaria para describir el sistema. Y evoluciona como un sistema cuántico unitario preservando la información. Todo esto es un agujero negro visto desde afuera. O sea, la idea es que si uno tiene un agujero negro, el agujero negro en principio necesitamos la teoría cuántica de la gravedad para describirlo, pero hacemos la hipótesis de que esta teoría cuántica de la gravedad es tal que podemos reemplazar al agujero negro por un cierto sistema cuántico que no sabemos exactamente las leyes que gobiernan este sistema cuántico en general, pero la única hipótesis que se hace hasta este momento es que es un cierto sistema cuántico que obedece las reglas ordinarias de la mecánica cuántica. O sea, esta es una hipótesis no trivial e interesante, porque desde el punto de vista de la geometría clásica uno podría pensar de que los grados de libertad que se fueron adentro del agujero negro desaparecen en otro universo y nunca vuelven a salir. Pero lo que esta hipótesis está diciendo es que no, eso no ocurre, sino que todo lo que cae dentro de un agujero negro, eventualmente esa información vuelve a salir. Si uno hace esa hipótesis, entonces uno puede entender, uno tiene una interpretación interesante para estas geometrías como la de los túneles que vienen de la solución de Schwarzschild. O sea, si tenemos dos agujeros negros que están conectados a través del interior, cada uno de estos agujeros negros, debido a la hipótesis anterior, se puede reemplazar por un sistema cuántico. Y la idea es que si están conectados a través del interior, es porque están entrelazados entre sí, tienen el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico son las correlaciones de Einstein, Podolsky y Rosen. Son un tipo de correlación un poco más fuerte que las correlaciones clásicas. En el caso de la solución de Schwarzschild, este estado entrelazado no es cualquiera, sino que es este estado particular que tiene un nombre, se llama Thermofield Double, que consiste en lo siguiente: tomamos cada nivel de energía de este sistema cuántico, lo correlacionamos con un nivel similar de energía del otro lado y formamos un estado cuántico que es la suma de todos estos niveles, todos estos estados, todos los niveles de energía del sistema original, y con unos factores que son similares a los factores de Boltzmann. Este es el estado del sistema en tiempo igual a 0. Entonces, la interpretación de los túneles atravesables es también similar. O sea, tenemos, como los que habíamos hablado antes, cada uno de estos agujeros negros puede ser un sistema cuántico,
y pueden estar entrelazados y pueden tener una geometría conectada. El hecho de que estos dos agujeros negros que habíamos hablado están cercanos, hacen que haya pequeñas interacciones entre los sistemas cuánticos, y estas hacen que el estado de energía mínima o el vacío para el sistema interactuante es el mismo estado que vimos antes, o es parecido a este estado que es el thermofield double. Y atravesar el túnel es un poco parecido a ser teleportado. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más claramente dentro de un momento. Vamos a ver una relación interesante entre la teleportación cuántica de estos túneles atravesables. Esto fue una conexión inicialmente dada por Gao, Jefferies y Wald. Primero les voy a recordar qué es la teleportación cuántica. Entonces tenemos dos personas, dos físicos, uno es Juan y otra una física María, y tenemos un tercero. Estos dos comparten inicialmente un par de qubits entrelazados, aquí representados por esta línea violeta. Cada uno tiene un qubit y están en un estado entrelazado. Carlos le quiere dar un qubit a Juan para que se lo mande a María. ¿Está bien? Entonces, pero una manera de mandárselo es agarrar el qubit y ponerlo en un termo muy aislado del ambiente, etc., y mandárselo. Pero digamos que no tenemos la posibilidad de mandárselo, sino que lo único que podemos mandar es información clásica. O sea, solo podemos mandar mensajes de internet, mensajes de texto, etc., pero no podemos mandar una encomienda que lleve el qubit físicamente. Sin embargo, hay una manera de mandarle el qubit usando este par de qubits entrelazados que habíamos compartido anteriormente. Lo que hacemos es tomar estos dos y mezclarlos, o sea, aplicar una transformación unitaria que los mezcle suficientemente. Y luego hacemos una medición, por ejemplo, de los dos espines, y mandamos el resultado clásico de esa medición, se lo mandamos a María. María lo que hace es toma su qubit y le aplica una transformación unitaria que depende del resultado de la medición. Y si uno hizo aquí una mezcla apropiada, y uno hizo acá la transformación unitaria apropiada, María recupera aquí el qubit que mandó Carlos. ¿Sí? Esa es la teleportación cuántica, y esto, bueno, es importante para mandar señales protegidas, es importante para la criptografía, etc. Y también para el funcionamiento de ciertas computadoras cuánticas. Ahora, una pregunta que nos podríamos hacer es, esto aquí se ha hecho para qubits, digamos que uno quiere hacer un cuento de ciencia ficción, y uno quiere teletransportar no solo qubits, sino personas, ¿sí? O sea, en lugar de tener el qubit de Carlos, vamos a tener una persona, y en lugar de intercambiar un solo qubit, intercambiamos un gran número muy, muy, muy grande de qubits. Entonces, la pregunta es si te animarías a ser teleportado de esta manera. La razón para la cual uno dudaría un poco es que acá hay que mezclar los qubits de uno con todo el resto, y esto no suena muy interesante. Sin embargo, uno puede pensar a esto en el contexto de los agujeros negros de la siguiente manera. Uno puede pensar que en lugar de los qubits que teníamos, ser qubits normales que están entrelazados uno a uno, podemos a todos esos qubits formar un cierto agujero negro, una geometría con un agujero negro en el interior. Y en ese caso, Juan lo que tendría es un cierto número de qubits que están interactuando de una forma interesante, de manera tal de formar una geometría que contiene un agujero negro. Habíamos dicho antes que una geometría con un agujero negro podría ser representada en términos de ciertos qubits interactuando de una cierta manera. Y María podría tener uno similar, y estas dos geometrías, si estos qubits están entrelazados de la manera apropiada, podrían formar una geometría que tendría una forma de este tipo. O sea, sería parecida a la geometría de Schwarzschild, en el sentido de que tenemos dos exteriores que comparten un mismo interior. Y en este caso la teleportación sería lo siguiente. Recuerden que en la teleportación uno manda el qubit de Carlos, que uno lo mete aquí en el lado izquierdo,
En este caso lo estaríamos mandando aquí y lo tiraríamos dentro de este agujero negro. O sea, el qubit de Carlos entra por aquí y cae dentro del agujero negro y continúa hacia el interior de los agujeros negros. Luego tenemos la evolución, esto lo mandamos en un momento, el agujero negro evoluciona, y en tiempo igual a 0 aquí, medimos la radiación de Hawking de este agujero negro. Medimos aquí muchos de los campos de este agujero negro, y le mandamos los resultados al otro lado, a la otra persona a la que tiene el otro agujero negro. Y esta otra persona puede actuar con una transformación unitaria apropiada, y puede mandar un pulso de energía negativa. O sea, puede mandar este pulso de energía negativa gracias a que los campos aquí están correlacionados, y midiendo esto de la derecha uno puede saber qué están haciendo los de la izquierda, y aprovecharse de eso para mandar un pulso de energía negativa. Y este pulso de energía negativa produce lo opuesto a un retraso temporal, sino un time advance, o produce que al atravesar esta partícula, esta onda de energía negativa, se adelanta un poco en el tiempo, se mueve o se atrasa en el tiempo. Bueno, mejor dicho, se adelanta en el sentido de viajar en una dirección aparentemente más rápido que la luz, pero en realidad no lo es en la geometría total, y salir de este agujero negro. Entonces aquí sale fuera del agujero negro, y María recupera el qubit que le había mandado Carlos aquí abajo. O sea que desde el punto de vista, esto es la forma que tiene en esta geometría. O sea que el qubit de Carlos va a través de este túnel que hay entre el lado izquierdo y derecho. Y usamos la información clásica que se mandó aquí entre uno y otro para mandar este pulso de energía negativa. Entonces, con esto podemos hacer una cierta historia de ciencia ficción, al menos en teoría. Digamos que tenemos a Romeo y Julieta que están enamorados, pero a sus padres no les parece. Los mandan a regiones distantes de la galaxia y les permiten intercambiar mensajes y qubits, pero no pueden abandonar sus regiones asignadas. Romeo y Julieta son físicos y construyen computadoras cuánticas muy potentes, intercambian qubits que producen un par de agujeros negros entrelazados unidos por uno de este túnel. Este es un paso muy difícil, y Romeo se tira en su agujero negro, arregla que un robot mida la radiación de Hawking y le manda el resultado a Julieta, y Julieta puede usar este resultado para manipular su agujero negro, y esto causa que Romeo aparezca en la parte de afuera de su agujero negro, y termina muy felices. La familia de Romeo cree que se suicidó arrojándose en un agujero negro, y esto también fue lo que contó el escritor. ¿Okay? Así es. Lo interesante es que Romeo dijo que no sintió nada durante este proceso. Fue como flotar en el espacio. Bueno, esto fue una historia de ciencia ficción, pero hay propuestas para hacer algo similar en sistemas cuánticos complejos. Uno no mandaría Romeo ni nada de eso, sino que uno mandaría qubits, y es un tipo especial de teleportación. O sea, la teleportación cuántica es algo muy general, no hace falta tener este tipo de sistemas, pero si uno tiene un sistema cuántico altamente interactuante, la teleportación en ese sistema actúa de una manera similar a la teleportación en este caso que habíamos hablado aquí. No es idéntico, pero similar, y en estos sistemas tienen la ventaja de que se podrían hacer en un laboratorio. Bueno, en conclusiones, los agujeros negros entrelazados pueden estar conectados a través de su interior, y el entrelazamiento de estos túneles en el espacio-tiempo están relacionados, y esta relación la llamamos con Susskind ER = EPR, o los puentes de Einstein-Rosen. Einstein y Rosen fueron los primeros en notar que la solución de Schwarzschild se podía interpretar como dos agujeros negros relacionados por uno de estos puentes, o uno de estos túneles. Y Einstein, Podolsky y Rosen fueron los que mostraron que la mecánica cuántica tenía el fenómeno del entrelazamiento. Y la teleportación está relacionada con un viaje a través de este túnel. Y este tipo de ideas también nos permiten, tienen que ver con la recuperación de la información que sale de los agujeros negros. Estos son los resultados más recientes que no tengo tiempo de explicarlos,
pero las ideas son un poco parecidas. La idea es que los agujeros negros se forman y emiten radiación de Hawking, y la pregunta es cómo sale la información en la radiación de Hawking. La idea es que hay un cierto túnel un poco parecido a esto, que nos permite recuperar la información. Y también involucra la gravedad y mecánica cuántica, pero son un poco más difíciles de describir que los que he hablado hasta ahora. Bueno, en conclusiones, estos túneles y el entrelazamiento cuántico están relacionadas, y esta idea es razonable gracias a propiedades específicas de la materia, como las condiciones de positividad de la energía y las ecuaciones de Einstein. Estas ideas fueron motivadas por los agujeros negros y el problema de la recuperación de la información, y han ayudado a entender estos aspectos teóricos de los agujeros negros. Y en realidad esto es solo un principio. Hay una conexión profunda entre la información cuántica y la geometría y la relatividad general, que bueno, se está explorando y tiene muchos aspectos de los cuales no hablé. Y en el futuro, para el futuro hay muchos problemas por resolver. Por ejemplo, todavía no se entendió cómo resolver la singularidad de los agujeros negros, y esperamos que entender la singularidad y entender mejor los agujeros negros quizás nos lleve a una explicación de la singularidad inicial del Big Bang. Después de todo, el interior de los agujeros negros es una especie de Big Crunch, o sea, es una región donde el espacio-tiempo colapsa en la singularidad, y si uno entendiera suficientemente bien eso, uno quizás podría entender el problema inverso del Big Bang. Bueno, muchas gracias. Bueno, le volvemos a agradecer que nos haya dado esta charla. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Las pueden hacer a través de vía el chat de Zoom, y uno de los moderadores las leerá. Sí, como acaba de decir mi compañero, las pueden formular en el chat de Zoom. Yo las voy a leer para todos aquellos que nos estén viendo en Facebook y nos estén viendo también en YouTube. Así que en lo que alguien se anima, ¿hay algo que quiera mencionar, doctor? No, adelante, sí, por favor, hagan preguntas. Ok. Carlos Nelson dice, muchas gracias, Juan, por tu exposición. Si quieren, pueden hacer preguntas no relacionadas con la charla. Ok, aquí hay uno. ¿Usted considera que es imposible viajar en el tiempo hacia atrás o adelante? A ver, de acuerdo a las leyes de la física, es posible viajar hacia adelante en el tiempo. O sea, normalmente estamos viajando hacia adelante en el tiempo. Pero también se puede viajar hacia adelante en el tiempo más rápido. O sea, podríamos viajar a, no sé, dentro, como a 1 millón de años en el futuro. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos, supongamos que partimos ahora en un viaje a velocidades muy, muy grandes, muy, muy rápido, y regresamos. Cuando regresamos, el tiempo para nosotros, que nos estuvimos moviendo tan rápidamente, pasó más lento que para alguien que se quedó aquí. O sea, que podría ser que para que alguien se quedó aquí pasó 1 millón de años, y para nosotros pasó solo 1 año. O sea, de esa manera hemos terminado viajando hacia adelante en el tiempo. Pero lo que no podemos hacer nunca es viajar hacia atrás en el tiempo, o viajar a velocidades mayores a la velocidad de la luz, que termina siendo viajar. Si uno pudiera viajar a velocidades mayores que la velocidad de la luz, es si uno termina siendo también capaz de viajar hacia atrás en el tiempo. O sea, esas dos cosas son imposibles. Pero viajar hacia adelante en el tiempo no hay problema. A ver. ¿Qué tan diferente es el tiempo percibido en el túnel y el que transcurre fuera de él? Habíamos dicho que la región, en este túnel atravesable, la región del túnel es parecida a la región cerca de un horizonte del agujero negro. Un agujero negro es algo muy pesado que deforma el flujo del tiempo. O sea, los objetos pesados deforman el flujo del tiempo y hacen que el tiempo transcurra más lentamente. En el sentido de que alguien que está
en esa región cerca del objeto, va a sentir que el tiempo pasa más despacio, en el sentido de que si alguien va a esta región y después va de nuevo para afuera, al salir de nuevo para afuera va a ser más joven, ¿sí? De la misma manera que alguien que viajó a velocidades muy grandes también es más joven, ¿sí? Y ese tiempo entonces puede ser muy distinto al de afuera, porque el túnel tiene una gran deformación en el flujo del tiempo. Veamos, a ver. ¿Es posible crear un wormhole con rayos láser? ¿Cuánta energía se requeriría? Bueno, no es posible en la práctica. Se requeriría demasiada energía y demasiada complejidad. Depende del caso de wormhole que quisiéramos hacer. No es posible con un rayo láser práctico. En principio podemos formar agujeros negros con onda de luz o con rayos láser, pero se requeriría una energía muy, muy grande, mucho más grande que la que podemos hacer experimentalmente. Entonces la parte conectada sería un agujero blanco, esa es otra pregunta. Si tenemos uno de estos túneles que no tiene horizonte, no hay ningún agujero negro realmente, es una configuración sin agujeros negros. Cuando tenemos dos agujeros negros conectados a través de los túneles, como el caso de la solución de Schwarzschild, los dos son agujeros negros. A veces se habla de la región en el pasado que se llama un agujero blanco. O sea, extrapolar esa configuración en t igual a 0, si la extrapolamos hacia el pasado, sería un agujero blanco, y eso es cierto. Pero en general, cuando hablamos de estas configuraciones, siempre las pensamos en evolucionarlas hacia el futuro. La evolución hacia el pasado es bastante inestable. ¿Cómo se define un qubit? Un qubit es la unidad de información cuántica, es básicamente un spin. Es un estado cuántico que tiene dos niveles, un espacio de Hilbert de 2 dimensiones. Es por eso que cuando viajan el espacio se acorta el proceso. Una pregunta es, ¿esta conexión entre información y agujeros negros puede estudiarse por medio de la correspondencia ADS-CFT? Sí, efectivamente. Muchas de estas ideas vienen de estudiar esta relación entre... la correspondencia ADS-CFT es una relación entre la gravedad y la mecánica cuántica o sistemas cuánticos. Ciertos sistemas específicos con simetrías conformes, por de ahí viene la palabra conformal field theory. Es una relación precisa entre un sistema cuántico preciso y un espacio-tiempo también bastante preciso. Y mediante estos ejemplos se pueden estudiar bastante de estas ideas. Son todos ejemplos teóricos. O sea, son teorías teorías bien definidas donde se pueden estudiar este tipo de problemas teóricamente. En ciencia ficción hay una creación artificial llamada Tesarecto. Es posible crearlo. Lamentablemente no sé lo que es, así que no podría decir. Estoy leyendo las preguntas. Las que no entiendo no las estoy leyendo. ¿Cuáles serían las principales consecuencias de unificar la gravedad y la mecánica cuántica? La razón principal para tratar de unificarlas es entender el principio del Big Bang. O sea, lograr entender qué ocurrió al principio del Big Bang. Porque en ese momento todo el espacio todo el espacio está comprimido en una región muy, muy pequeña, y las fluctuaciones cuánticas se hacen importantes. Y las teorías actuales no nos permiten describir qué ocurrió en esos primeros instantes. Entonces necesitamos una
una teoría mejor, y la teoría de la gravedad cuántica puede ser esa teoría mejor que nos permita describir eso. Esa es la motivación más importante. ¿Cuál es el problema en su ámbito que le ha dedicado más tiempo para intentar resolverlo? Quizás el problema más importante es entender los agujeros negros desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Cómo la mecánica cuántica y los agujeros negros son compatibles. Cómo funciona en más detalle esto que habíamos hablado de la relación entre los agujeros negros y los sistemas cuánticos. Y una cosa que me gustaría entender es la singularidad dentro de los agujeros negros. Y eso es algo que todavía no ha sido entendido. ¿Usted cree que nuestro universo o la humanidad podría evolucionar lo suficiente como para que se creen dos agujeros negros con entrelazamiento cuántico? Es una buena pregunta. Bueno, creo que sí, pero no sabría cómo hacerlo. O sea que se basa en creer que a alguien se le va a ocurrir cómo hacerlo y que después en un futuro muy lejano se puede hacer. Pero sí sería algo muy difícil probablemente. Pero bueno, por ahí alguien lo logra entender. Lo que sí creo que es posible es que se creen sistemas en el laboratorio que no crean agujeros negros como los de 4 dimensiones que existen en nuestro espacio, sino que son sistemas cuánticos que crean su propio espacio, que puede ser un espacio de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, y gobernados por una teoría que es una teoría tipo de Einstein. En ese espacio son unos espacios artificiales, y esos espacios quizás se puedan estudiar en el laboratorio. O sea, eso creo que se va a hacer antes de hacer los agujeros negros entrelazados en 4 dimensiones. Usted hizo mención sobre la obtención de la información restante. Quiere decir que la paradoja de la información está resuelta. Sí, recientemente se resolvió un aspecto de la paradoja de la información, que fue calcular la entropía o calcular la cantidad de información en la radiación de Hawking. O sea, la paradoja de la información es que tiene muchos aspectos, pero un aspecto es que uno forma un agujero negro con un sistema con baja entropía y sale la radiación de Hawking, que tiene aparentemente una entropía grande. Se entendió cómo calcular la entropía de la radiación de Hawking y ver que la entropía esa final de la radiación de Hawking es igual a la entropía inicial del sistema que formó el agujero negro. Se entendió cómo hacer ese cálculo usando simplemente las reglas de la gravedad, sin usar ADS-CFT o sin usar ninguna hipótesis adicional, solo usando las reglas de la gravedad. Pero son las reglas de la gravedad que involucran el hecho de que en la gravedad puede haber geometrías con topologías distintas. Y eso es importante para resolver ese problema. Pero hay otros aspectos de la pérdida de información, como predecir exactamente qué va a salir de un agujero negro si uno manda un cierto estado inicial, y eso todavía no se ha entendido. No se ha entendido desde el punto de vista puramente de la gravedad. Si uno utiliza ADS-CFT o alguna hipótesis de ese tipo, sí se podría predecir, pero no solamente con la gravedad. A ver. He visto muchas imágenes que muestran agujeros de gusano en un espacio-tiempo curvo, donde al doblarse permiten que el tamaño del túnel sea menor que la distancia entre la entrada y la salida desde afuera. ¿Este tipo de túneles son posibles? No, no son posibles. Otra pregunta. ¿Las leyes de la termodinámica se siguen cumpliendo en los wormholes? ¿Hay radiación de Hawking de wormholes? Sí, se siguen cumpliendo. O sea, si uno tiene, por ejemplo, los wormholes estos que son que vienen de la solución de Schwarzschild, cada agujero negro emite radiación de Hawking en la forma usual. Nada más que la radiación de Hawking está entrelazada entre los dos agujeros negros.
¿Qué es más probable? ¿Los túneles tal que la distancia lineal sea mayor a la recorrida en el túnel? ¿O donde la distancia lineal sea menor a la tomada en el túnel? Bueno, los túneles en donde el tiempo que lleva a ir... bueno, creo que ya lo expliqué varias veces en la charla. Un tipo de túneles no son permitidos por las leyes de la física y los otros sí son permitidos. Pero incluso los permitidos son muy difíciles de construir en la realidad. ¿Sí? Quizás otra cosa que quizás debería comentar es que la gente habla de ciertas cosas llamadas warp drive, que sería una manera de viajar más rápido que la velocidad de la luz, también con configuraciones con energías negativas. Esas también son prohibidas. Los mismos principios prohíben también eso. ¿Qué pasaría si en el momento de viajar en un puente de Einstein y Rosen uno se colapsara o desapareciera? ¿Dónde quedaría en materia? Bueno, no entiendo bien esa pregunta. ¿Es posible la existencia de la cuarta dimensión en un agujero negro? Por la cuarta dimensión me imagino una dimensión espacial adicional a las que tenemos. Sí es posible que haya una cuarta dimensión, que haya dimensiones adicionales, pero bueno, existirían en todos lados, existirían afuera de un agujero negro, dentro de un agujero negro. Una pregunta es, ¿existe alguna limitación en el envío de qubits respecto si el tubo es cada vez más delgado? Sí, en todos estos ejemplos de agujeros de gusano que habíamos hablado, donde mandamos señales de un lugar al otro, hay un límite sobre las señales que se pueden mandar. No se puede mandar muchas señales porque si uno manda muchos qubits, estos qubits llevan una cierta energía y pueden hacer colapsar ese túnel que era atravesable, por ejemplo, lo pueden hacer colapsar en un agujero negro. O si teníamos este ejemplo de teleportación, deja de funcionar la teleportación si uno trata de mandar demasiados qubits. ¿Qué tan cerca o lejos se encuentra la física actual de poder unificar la gravedad con la mecánica cuántica? O sea, el problema de la gravedad cuántica, hay cierto progreso que se ha hecho y se continúa haciendo, se van entendiendo cada vez más problemas, pero todavía no estamos, bueno, puede haber progreso mañana o pasado, pero parecemos todavía no estar tan cerca de entender el problema que yo creo que es principal y más importante, que es entender el principio del Big Bang. Ese es un problema sobre el cual no se ha hecho mucho progreso. Se ha hecho mucho progreso en entender aspectos de agujeros negros, especialmente agujeros negros vistos desde afuera. Todo ese tipo de cosas sí se ha hecho progreso, pero en entender la singularidad en eso no se ha hecho progreso. Se ha hecho progreso también en muchas otras áreas, como entender, por ejemplo, qué pasa cuando tenemos gravitones que colisionan en energías altas, etc. En lo que se llama la teoría perturbativa de cuerdas. O sea, en la gravedad cuántica tenemos ciertos, lo llamaría modelos, como teorías que nos permiten calcular ciertas cosas. La teoría de cuerdas es uno de esos modelos que nos permiten describir ciertos aspectos de la gravedad cuántica en una forma matemáticamente consistente. Pero es una teoría en construcción, todavía no se entiende totalmente la teoría. Y mucho del trabajo consiste en tratar de extender lo que entendemos de esta teoría más y más hasta lograr describir cada vez sistemas más complejos. Una pregunta es cómo se forma la radiación de Hawking. Bueno, hay distintas maneras de describirla. La manera que suele ser estándar, que se describe es... bueno, quizás la manera estándar ya la han escuchado, pero vamos a describir otra manera. En el vacío de una teoría cuántica relativista, hay
hay grados de libertad, hay como pequeños como spines o qubits en cada punto del espacio. Pero el vacío es un estado muy entrelazado de todos estos, especialmente a distancias muy cortas hay un gran entrelazamiento. ¿Sí? Que están entrelazados significa lo siguiente, que si consideramos todo el vacío en su conjunto es un estado puro, es un único estado, es el vacío. ¿Sí? Pero si miramos a ese estado y solo hacemos experimentos en la mitad del espacio, por ejemplo, y no miramos a la otra mitad, encontraríamos que algunos de estos qubits están, especialmente los que están cerca de esta división, están en un estado mezclado, o sea, no están en un estado puro, porque están entrelazados con qubits que están del otro lado de la división. O sea, cuando nos acercamos a ese punto de que nos dividimos, los qubits están más y más entrelazados entre los dos lados de esa división, especialmente a distancias muy pequeñas. Entonces, si solo miramos al lado de la derecha, vemos que hay ciertas fluctuaciones o un estado mezclado. Cuando uno forma un agujero negro, se desarrolla un horizonte que divide el estado cuántico que teníamos inicialmente en dos partes, en la parte que está fuera del horizonte y la parte que está dentro del horizonte. Entonces, la parte que está fuera del horizonte la vemos como un estado mezclado, un estado que no es puro, parecido a un estado térmico. Y esa es la razón por la cual tenemos la radiación de Hawking. Además de que los agujeros negros sean canales de transmisión de información, podrían ocuparse para otras operaciones, como por ejemplo medio de almacenamiento de la información. Los agujeros negros no son muy útiles para transmitir la información. O sea, vimos que estos agujeros negros entrelazados sí eran útiles para transmitir información. Pero los agujeros negros son sistemas bastante complejos, que son difíciles de... Bueno, mejor voy a responder la pregunta de una manera más positiva. Hablamos de un sistema cuántico y del espacio que describe regiones del espacio-tiempo, como lo que está detrás de un agujero negro, etc. Se cree que la manera en la cual funciona la relación entre el sistema cuántico y la geometría tiene algo que ver con los códigos que se usan para proteger la información cuántica. Y que de alguna manera el espacio-tiempo es una especie de código que es un estado muy especial dentro del sistema cuántico general, que es tal de que si uno pierde alguno de los qubits, uno puede todavía mantener la información. O sea, la información que está dentro del agujero negro, que está lejos en el interior, está en cierto sentido protegida de pequeños cambios que podemos hacer en el exterior. Entonces, en ese sentido, hay una relación con el almacenamiento de la información o la protección de la información frente a errores. Y algunas de esas ideas son parecidas a las que se usan para proteger la información cuántica en las computadoras cuánticas. O sea, básicamente hay ideas que se desarrollaron para la computación cuántica que se están usando para este tema de describir la geometría. Otra pregunta. ¿Qué opina de la teoría de cuerdas? ¿Es una teoría viable para encontrar el sentido de la gravedad cuántica? Sí, la teoría de cuerdas es el mejor modelo que tenemos hoy en día para describir la gravedad cuántica. Como había dicho antes, es una teoría en desarrollo, digamos, está en construcción. Pero bueno, es una teoría matemáticamente compleja y que tiene una consistencia notable, pero no sabemos si es la teoría correcta. O sea, experimentalmente no ha sido comprobada. Es por el momento solo una teoría, pero la mejor teoría que tenemos para la gravedad cuántica. Nos debemos conformar con jamás visitar otras galaxias en forma práctica. Sí, nos debemos conformar. De hecho, incluso visitar otros sistemas solares suena bastante poco práctico.
Las geometrías permitidas de los agujeros negros tienen explicación mediante geodésicas. No sé bien qué quiere preguntar esta pregunta. La restricción sobre las geometrías tiene que ver con las condiciones de positividad de la energía. O sea, si uno traza una geodésica nula, por ejemplo, son la trayectoria de un rayo de luz, y uno integra la curvatura en las componentes a lo largo de ese rayo de luz, el resultado tiene que ser positivo. Esa es una restricción sobre la geometría, y esa es la restricción que tenemos. Bueno, esa Bien, es pues la última pregunta. esas son todas las preguntas. Y de nuevo, muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Y doctor Marco Maceda, si usted quiere mencionar unas palabras. Sí, gracias. Bueno, veo que alguien levantó una mano para hacer una pregunta. No sé si la quiere poner antes de que yo diga algo. Okay. Es Brian Steven. Si es que está conectado. Bueno. creo que no. Buenas noches, No está conectado. doctor Entonces, Maldacena. bueno, ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Doctor Maldacena, en este estudio del entrelazamiento cuántico en el espacio, nosotros ya debemos entender la cuantización de las ecuaciones de Einstein o ese entrelazamiento cuántico en el espacio nos va a ayudar a entender cómo cuantizar la gravedad. Sí, estas son todas ideas que se basan tienen que ver con esta idea de que los agujeros negros se pueden describir por un sistema cuántico. Y esto viene de la cuantización completa de la gravedad. O sea, es algo que no sabemos cómo ver simplemente cuantizando la gravedad de la forma más sencilla. ¿Sí? O sea, no podemos partir, no se sabe todavía cómo partir de las ecuaciones de Einstein y deducir cuál es el sistema cuántico asociado a un agujero negro. En ciertos ejemplos, como ciertos ejemplos en la teoría de las cuerdas, etc., hay ciertas conjeturas de situaciones muy específicas de cuál es el sistema cuántico, pero involucra sistemas muy especiales con muchas simetrías, donde no hay muchas posibilidades. Pero no sabemos cómo comenzar de simplemente las ecuaciones de Einstein y deducir el sistema cuántico. De hecho, se cree que, al menos yo particularmente, creo que no es posible, que hace falta entender mejor, para deducir el sistema cuántico hay que entender cuál es la teoría de la gravedad completa, incluso a energías muy, muy altas, donde las ecuaciones de Einstein no tienen sentido. O sea, hace falta una teoría más completa que la de Einstein, como por ejemplo la teoría de las cuerdas. Pero incluso en la teoría de las cuerdas, si uno comienza con una configuración cualquiera, con un agujero negro cualquiera, en, no sé, 10 dimensiones, y uno quiere saber cuál es el sistema cuántico, no lo podemos decir hoy en día, para casos generales. No sé si esto responde a la pregunta o no. bueno. Yo aprovecharía, antes de que puedo hacerle una pregunta en cuanto al camino que uno debe seguir para poder elucidar una teoría de gravedad cuántica. Mencionó el problema de singularidades que aparece en relatividad general. ¿Qué otra situación podría uno considerar donde uno, digamos, ya resolvió este problema y eso me va a decir estoy en la dirección correcta o en una dirección apropiada hacia una teoría de gravedad cuántica? Bueno, hay distintos tipos de problemas. O sea, uno puede preguntarse lo siguiente: si uno tiene un espacio plano, ¿sí? Y uno quiere calcular una amplitud de scattering de gravitones a energías altas, 4 gravitones, la amplitud exclusiva de scattering de 4 gravitones. Ese es un problema que uno se puede preguntar. Uno lo puede calcular con la teoría de Einstein y esa va a tener correcciones, y si las energías son altas comparables a la de Planck, uno no sabe cómo calcularlo. Una teoría cuántica de la gravedad nos debería decir cómo calcular eso.
es un ejemplo. De acuerdo. Otro ejemplo es Gracias. materia que colapsa en un agujero negro y queremos saber qué es lo que sale, cuál es el estado final que sale. Es también como una especie de amplitud de scattering, pero más compleja. Eso también una teoría cuántica de la gravedad nos debería decir. De acuerdo. Gracias. Entonces, Realmente, desde el punto de vista, estas son como preguntas teóricas relativamente sencillas de formular. Hay un tipo más práctico de preguntas, que es decir, una teoría cuántica de la gravedad nos debería probablemente permitir calcular cuál es la probabilidad de ver ciertos aspectos de nuestro universo. Y nos debería decir qué cosas son calculables y cuáles no. Por ejemplo, podemos calcular la masa del electrón, por ejemplo. ¿Es eso algo calculable o es algo que no podemos calcular? Podemos calcular las propiedades de las fluctuaciones primordiales de la cosmología, por ejemplo. No sé, tratar de entender por qué son lo que son. O quizás haya otras cosas de la física que podamos calcular con la gravedad cuántica. Doctor veo Hugo que el Morales. doctor Hugo Morales tiene levantada la mano. Ahí está, ya puede hablar, doctor. Hola. Hola Juan, qué gusto. Excelente plática, muchas gracias. Nada más me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es la dificultad desde el punto de vista del enfoque de la teoría de cuerdas en abordar el problema de la singularidad al día de hoy? Muchas gracias. El problema es que la teoría de cuerdas la entendemos solo para backgrounds o configuraciones que son asintóticamente o planas o de anti de Sitter. O sea, situaciones donde no hay una dependencia temporal muy fuerte, como hay en la cosmología, donde el tiempo por ahí no existía en la singularidad inicial y después existe. Entonces no sabemos cómo entenderla en esos casos. Por eso es que creo que entender la singularidad del agujero negro es importante, porque el agujero negro desde afuera se puede entender. O sea que solo nos falta conectarlo bien con el interior y ahí esperamos que lo logramos entender. Es como la punta de un ovillo que logramos destejer y logramos entender el interior. Eso es la esperanza. Por ahí requiere otra idea distinta para tratar de entender cómo formular la teoría en el interior. Aquí nos estamos enfocando en las cosas, en las preguntas que no entendemos. También hay un montón de preguntas que sí se entienden. Normalmente, cuando uno trata de hacer investigación en esto de la gravedad cuántica, uno trata de enfocarse en las preguntas que uno puede resolver y uno puede entender, pero que sean lo más interesantes posibles, pero que sí se puedan resolver. Entonces, Pues yo creo que entonces las gracias, profesor Maldacena, por la plática. Nos sentimos muy honrados porque haya aceptado la invitación y nos haya dado este panorama sobre los problemas que hay actualmente en la física. Creo que para nuestros estudiantes, como lo mencionaba el doctor Román Linares, es muy importante tener este tipo de seminarios. Gracias. bueno, muchas gracias y hasta pronto. Yo cedo la palabra a los organizadores. Pues igual, de nuevo, muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Y estuvo muy, muy interesante la plática. Entonces, pues damos concluido el 7º seminario de la licenciatura en física. Y pues la próxima semana nos vemos. Entonces, hasta luego a todos y muchas gracias. Hasta luego.